a unas nuevas jornadas de debate del Foro Social de Segovia. Bueno, estamos muy contentos de que haya tanta gente esperando escuchar a Juan Carlos Monedero. Esperamos que llegue pronto. Y mientras tanto, bueno, pues voy a hacer un poco de tiempo. Supongo que todos sabéis quién es. Juan Carlos Monedero es una persona muy activa en las redes sociales, en radio, en televisión. Por supuesto que escribe muchos artículos, muchas columnas de opinión que giran en torno a su profesión, que es la de profesor de ciencia política en la Universidad Complutense. Bueno, esta persona tiene profesionalmente ya una larga trayectoria, además de su trabajo en la Universidad Complutense. Ha participado como profesor invitado en universidades sudamericanas y bueno, también de México, Colombia, Argentina y también, por supuesto, Venezuela. Bueno, además de este trabajo profesional, como politólogo, ha sido asesor político, en concreto de Gaspar Llamazares durante unos años de principios del siglo XXI, y también de Hugo Chávez de 2005 a 2010. Bueno, quizá esto sea lo que más igual ha trascendido a la opinión pública, su compromiso con la revolución bolivariana. Es una persona que considera que todo lo que ha sucedido y está sucediendo en Venezuela es un paradigma de una nueva forma de hacer política y de hacer partícipe al pueblo en la política con mayúsculas, cosa que no se había producido hasta ahora dentro de un esquema capitalista. Y por supuesto que su compromiso sigue en la escritura, publicando artículos de apoyo en estos momentos tan difíciles para Venezuela. Bueno, al margen de eso, quería hablaros un poquito de sus sitios en internet. Tiene una página que se llama Comuna de Ideas, en las que hay muchísima información referente, bueno, a su perfil profesional, a sus libros, a sus últimas publicaciones, a sus intervenciones en muchos lugares, porque es una persona a la que invitan reiteradamente para que dé su opinión en diferentes partes de España y, bueno, participa sin ningún tipo de problemas. Y después tiene un blog que se llama Comiendo Tierra, que supongo que muchos conoceréis y que a mí desde el principio me llamó la atención porque en la imagen primera del blog aparece un cuadro de Goya. Se ve que es una persona muy apasionada por Goya y sobre todo en su última época, su época negra. Y si os fijáis en la parte de arriba del blog está el cuadro del perro. Quizá es el cuadro más extraño, por decirlo de alguna manera, de toda la producción de Goya en su última época. Pinta este cuadro que ha despertado muchísimas interpretaciones y que, bueno, simplemente yo creo que dice algo también de él. En algún lugar del libro, que tiene por título también exactamente de la conferencia, Curso Urgente de Política para Gente Decente, hay una mención a Goya, a su última época, a su época negra, y habla de él como una persona que viene de haber experimentado un momento álgido de esperanza para España y para Europa, de las monarquías en las que el pueblo estaba constreñido a aceptar las decisiones ajenas, y cuando en España empiezan a haber unos pequeños vientos de cambio, por supuesto que él es un afrancesado, él toma partido por los nuevos aires que vienen de Francia, por esa nueva manera de entender la participación,
y por el compromiso que supone y que le va a costar después el destierro. Bueno, ya parece que llega. Bueno, simplemente decir que la época negra justamente responde a un momento en el que empieza a ver todo esto de una manera un poquito estética. Hola. Perdón. Bueno, estamos hablando un poquito de ti antes de que vinieras, bastante tiempo, y estábamos hablando del cuadro del perro, con el que encabezas tu blog, y estamos haciendo, bueno, alguna disquisición en torno a la época negra de Goya y a esa manera de ver el mundo más escéptica que parece que tenía. Después las interpretaciones en torno al perro, yo había leído una de Valeriano González que me parecía muy curiosa, en torno, bueno, si queréis os la leo, es una cosa muy cortita. Dice: el perro es la representación más rigurosa de la soledad y la falta de seguridad, de la autoconciencia de esa situación, de su carácter absoluto. El perro representa la negación de cualquier optimismo ilustrado moderno, rechaza cualquier idealización de nuestra situación y, paradójicamente, dado lo orgánico de su tema, nos devuelve a la tierra. Su autoconciencia es la nuestra. Bueno, simplemente decir eso. Después presentaros el título de la conferencia, que es el título del libro, Curso urgente de política para gente decente, y dándole un poco de tiempo para que aterrice. A mí me había llamado la atención, todas las palabras creo que son muy interesantes y todas estarán en algún comentario. Curso urgente, creo que la urgencia es evidente, por mucho que nos digan que todo empieza a ir de perlas, cuando hay 6 millones de parados y un cuarto de la población de España está viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Es urgente tomar una actitud valiente y asumir que tenemos que correr el riesgo de ser protagonistas. Respecto a la política, había un texto de Juan Carlos que había subrayado porque me parece además una manera de presentar la política muy bonita, con una imagen que además creo que tiene que ver también con la imagen que encabeza el libro, dos manos unidas, entrelazadas, y dice así: en una población pequeña no hay posibilidad de que exista una orquesta, tampoco en una ciudad grande, si no hace esfuerzos para encontrarse. Esa intención colectiva disuade a los egoístas y ensalza a los que cooperan. Se llama política. Una mano sobre otra mano, sobre otra mano. Y es entonces cuando suena la orquesta. Una orquesta que escoge su partitura, que sabe que de las notas de la lógica capitalista solo puede salir el ruido ensordecedor de la lucha de todos contra todos, que no espera un milagro amable de unos fundamentos corrompidos. Una orquesta que echa los frenos de emergencia, vuelve a afinar los instrumentos y empieza una nueva melodía. Bueno, bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y disculpas por ser tan desastre. He venido en la moto. Claro, si Chávez con su petróleo me hubiera regalado un Maserati, pero claro, pues compran una moto que va a haber sido quedar así. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, y voy a intentar, es mentira, siempre digo eso, pero es mentira, hablar poco para que podamos debatir, que seguramente tienen ustedes muchas ganas, ¿no?, de discutir cosas. Entonces voy a intentarlo, por lo menos intentarlas. Mencionaba lo de los frenos de emergencia. Yo creo que en el siglo XXI vamos a... Bueno, y muchas gracias por la invitación y esas cosas que uno tiene que decir. Y se las cree, no solamente es cuestión de decirlas. No, que la gente haga esfuerzos, ¿no?, para tener espacios de discusión. Aquí, como diría Trillo, hoy aquí en Cuenca, pues es de agradecer, ¿no?, porque si no fuera por todos esos esfuerzos, pues no nos encontraríamos. Walter Benjamin, un pensador de los que vamos a utilizar en el siglo XXI, porque era un marxista, pero era heterodoxo, ¿no? Entonces, yo creo que la heterodoxia sobrevive mejor al paso de los tiempos, sobre todo porque los heterodoxos prestan atención a las preguntas, ¿no?, y las respuestas siempre
de alguna manera son menos relevantes, son, bueno, una mirada astuta sobre lo que hay, pero que ha sido orientada porque han acertado en las preguntas. Walter Benjamin, que era muy listo, que se quitó la vida en 1940, judío alemán, emigra a París, entra en los nazis, se intenta refugiarse en España, pero ya ha ganado la guerra el fascismo aquí, y entonces la policía franquista lo detiene, lo entrega a la Gestapo y el tipo decide quitarse la vida. Antes ha escrito las tesis sobre filosofía de la historia, que las va a recuperar Hannah Arendt, otra pensadora también judía, y en esas tesis él dice que hay un principio marxista que es equivocado, ¿no? Un principio marxista que de alguna manera tenía una idea lineal de la historia, ¿no? Que siempre los esclavos contra los amos, los siervos contra los señores, los burgueses contra los proletarios, y como que siempre, ¿no?, en una línea recta íbamos progresando. Y él dice que eso no le encaja, ¿no? Y que tampoco le encaja una tesis de Marx según la cual las revoluciones son procesos que aceleran la historia. Y él dice, demonios, si el motor de la historia en los últimos años está siendo el sistema capitalista, acelerar ese motor va a ser un disparate, ¿no? Y él entonces, pensando de una manera lateral, dice, ¿y si las revoluciones, en vez de ser momentos de acelerar la historia, fueran momentos donde se echan los frenos de emergencia de la historia? Momentos en donde, en vez de acelerar todo eso que está mal, y que fíjense ustedes, en buena parte de la discusión crítica, de la discusión de la izquierda, se ha planteado en el cuanto peor mejor, ¿no? Como que empeorar las cosas va a hacer que se acerque antes, ¿no?, el mejor mundo. Y él dice, si es que empeorar la circunstancia lo que trae son los nazis, ¿no? Lo que está trayendo es el fascismo, lo que está trayendo son aires de guerra. Y si tenemos que echar los frenos de emergencia, y por eso esa reflexión que siempre me gustó mucho, ¿no? Entender que cuando realmente tenemos el dominio, ¿no?, de lo que ocurre, quizá en vez de intentar acelerar las cosas, de lo que se trata es de frenar, ¿no? Y esos aceleramientos, ¿no?, que hoy en día, de una manera absolutamente nítida, están teniendo como resultado palpable la destrucción del medio ambiente, ¿no? Es un elemento que no terminamos de darnos cuenta de él. Cuento en el libro un experimento de Harlow, un psicólogo problemático norteamericano, que hizo un experimento, era un tipo bastante desaprensivo, ¿no?, con los animales. Pero claro, eso le permitía hacer experimentos, pues, curiosos, ¿no? En uno de ellos mete a 5 macacos resus en una jaula, y en esa jaula hay una escalera en el medio y arriba hay unos plátanos y unas mangueras. Sueltan al niño los macacos, ven la escalera, los plátanos suben, y cuando están subiendo por la escalera les cae una lluvia de agua helada, ¿no? Los monos bajan, ¿no?, suben otra vez lluvia de agua helada. Tercera vez que lo intentan, tercera vez que les cae una lluvia que les deja tiritando. La cuarta vez, otro de los monos, quizá más valiente, va a subir otra vez, y los demás monos lo agarran y le pegan una paliza. Ahí no se sube, cae aquí agüita y hace fresquito. Bueno, en el experimento sacan a uno de los macacos y entra uno nuevo. El nuevo que entra, ve la escalera, ve los plátanos, allá que zumba corriendo para arriba, lo agarran los demás y le pegan una paliza enorme. El otro no entiende nada, lo que entiende es que por la escalera no se sube. Sacan a otro de los macacos, entra uno nuevo, el nuevo que entra, ve los plátanos, la escalera, sube, los monos lo agarran, le dan una paliza, y el mono, que no sabe por qué le han dado una paliza, colabora en la paliza al mono que está queriendo subir por la escalera. En el experimento, al final, a los 5 monos, no hay ya ningún mono que haya recibido la lluvia de agua helada, pero siempre que entra uno nuevo, todos colaboran en darle la paliza al recién llegado, ¿no? No me pregunten por qué, pero yo siempre imagino que algún mono que empieza a ser desobediente dice, ¿pero por qué hacéis esto? Y uno de los macacos, que no me pregunten por qué, pero siempre me lo imagino de un PID, y no me pregunten por qué, de verdad, no es nada así personal, ¿no? Pero siempre me lo imagino hablando como Rosa Díez, diciéndole al mono, ¿por qué me pegáis una paliza? Y el macaco le dice, aquí hemos hecho siempre así las cosas, ¿eh? Aquí no vengas tú con novedades, ¿eh? Aquí somos así, si no te gusta, pues te fastidias, ¿no? Bueno, en el experimento me resulta muy... hace frío. En el experimento
Lo relevante es cómo interiorizamos cosas sin saber siquiera por qué. Y al final, sin realmente saber que había agua fría o cuáles eran las posibilidades, hemos interpretado que no se sube por la escalera. Y de alguna manera de eso va el libro. En otro libro que escribí sobre la transición, me pareció muy relevante irme a buscar los chistes de la época, porque de alguna manera tomaban el pulso a lo que la gente estaba en ese momento pensando, y que hoy con la distancia podemos perder la perspectiva. Y en uno de los chistes, en el año 76, había un tipo del franquismo, ¿no?, dando un mitin ahí y dice: o nosotros o el caos. Y desde el público uno le dice: el caos, el caos. Y dice el tipo: da igual, el caos también somos nosotros. El chiste tiene que ver con lo de los macacos resus, porque cuando te enseñan la resignación, cuando te enseñan que no hay alternativa, cuando de alguna manera te están contando, ¿no?, que tienes que asumir lo que existe, al final te quedas pues inerme, ¿no? Y puede ocurrir la barbaridad que ocurra, que tú ya no te haces preguntas. Hacía una listita de cosas recientes de las que ocurren, que ya me da casi vergüenza, ¿no? Porque uno la cita y parece que citar este listado lo que hace es invitarnos a la parálisis, ¿no? Uno descubre que el abogado de Alicia Sánchez Camacho, la presidenta del Partido Popular de Cataluña, fue uno de los jueces que mandó ejecutar a Puig Antich, ¿no? Es decir, fue uno de esos jueces que, de una manera absolutamente, carente, ¿no?, de derecho, estábamos en una dictadura, ejecutó a Puig Antich. Bueno, pues qué curioso que uno de esos jueces hoy es el abogado de la presidenta del Partido Popular en Cataluña. Hemos visto que a Fabra, un sinvergüenza, con aspecto, incluso con esas gafas negras permanentes, ¿no?, de sinvergüenza, al final le caen 4 años de cárcel, pero no por las cosas realmente gordas que ha hecho, sino como Al Capone por un delito fiscal. Y resulta que la Cámara de Comercio de Castellón dice: es un asunto privado. Y por tanto, argumentando que te metan 4 años de cárcel por ladrón es un asunto privado, no lo sacan de la Cámara de Comercio de Castellón. Y por no sacarlo de la Cámara de Comercio de Castellón y seguir ahí, tiene un puesto en el puerto de Castellón que es público, pero así son las cosas. David Fernández, cuando muestra una sandalia a Rato, responsable de vaciar Bankia y responsable del fraude de las preferentes a los abuelos que fueron engañados, le llama gángster y le enseña la sandalia como una señal de la cultura árabe ante los desmanes de los poderosos, y ni siquiera se la lanza, pero le llama gángster, y al día siguiente toda la prensa bien pensante insultando a David Fernández, diciendo que carecía de los conocimientos mínimos, de los modos parlamentarios, que llamar gángster a un gángster en sede parlamentaria, haciéndose eco de las peticiones de millones de personas, pues estaba fuera de lo que eran los modos parlamentarios. ¿Cómo no recordar a la hija también de Fabra diciendo en el Parlamento a 6 millones de parados que se jodan, ¿no? Y eso, en cambio, simplemente fue explicado como algo que no se podía sacar de contexto, que realmente no había querido decir eso, etcétera, etcétera. Hemos visto recientemente al portavoz adjunto del Partido Popular decir que esas personas que están buscando a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos, ya tan mayores, para enterrarlos, porque siguen 120.000 personas enterradas en fosas comunes por el simple delito de haberse puesto al lado del gobierno constitucional en 1936, y que todavía, ya digo, siguen enterrados en cunetas. Pues va este sinvergüenza de portavoz adjunto del Partido Popular y dice que esa gente solo se moviliza por las subvenciones. Ahí si alguien dijera que las otras asociaciones de víctimas del terrorismo, siempre tan afines a las tesis del Partido Popular, hacen lo mismo, la que nos caería. Hemos visto hace poco que otro concejal, que curioso, también del Partido Popular, cuando ha ido una mujer con un hijo a decirle que necesitaba ayuda para alimentar a su hijo, le dijo: dalo en adopción o métete a puta. Un concejal del Partido Popular de Villarrobledo. Hemos visto que gente tira un billete de 50 euros planteando que quien lo coja tendrá un puesto de trabajo. Hemos visto estas navidades que una empresa de sinvergüenzas en la cesta de Navidad sorteaba un puesto de trabajo, supongo que en consonancia también con esos sinvergüenzas que se gastan nuestro dinero en pagar el anuncio más caro del año,
que suele ser el primero o el último, qué curioso que es de lotería, donde el gobierno de nuestro país, gobierno del Reino de España, nos dice a los españoles, pues, jugad a la lotería, que igual a alguno de vosotros os va bien. Es deprimente la lista, pero cuento en todos los sitios que cuando los medios convocan a los espíritus para poder hablar con los muertos aparecen en forma ectoplásmica, que es una forma como medio desvaída, sin tener plena consistencia, como siendo y no siendo. En Madrid tenemos una alcaldesa ectoplásmica, que es Ana Botella. Cada vez que esta señora abre la boca sube el pan, ¿no? Es decir, ya no es que diga solamente que mi abuela decía, cuando era pequeño, mi abuela me decía alma de cántaro, me parecía bonito, ¿no? Pero le estaba diciendo que estaba hueco por dentro, ¿no? O sea, pues esta señora es un ser ectoplásmico con alma de cántaro. Le preguntan por Gamonal y dice, es que estoy en contra de los atentados de Gamonal. ¿Qué atentados, no? O le planteas fórmulas democráticas y te dice que cualquier fórmula democrática, y para justificar la ley Mordaza, te dice que es que si se descuida, esto es otra vez la Revolución Francesa, o la Asociación Española de Banca, nombrando presidente de la asociación al tipo que hace unos meses era, queriéndolo hacer, ya no sé si lo ha hecho, ya los medios han dejado de informar, pero queriendo nombrar presidente de la patronal de la banca, al tipo que hace unos meses era el responsable del Banco de España para supervisar a los bancos, o Mariano Rajoy, cuando llega al gobierno, nombra de responsable de la agencia antifraude, la número 2, a Pilar Valiente, que fue aquella que soplaba durante el caso Pescartera a los sinvergüenzas que estaban robando, o nombran de abogada del Estado, es decir, la que tiene que litigar contra las empresas, nombra a la que era la abogada de Florentino Pérez, claro. O la mujer del consejero de Educación de Dolores de Cospedal, que de repente se cuela en la lista de espera para operarse de una hernia, claro, y la pillan y le preguntan al médico, oiga, ¿y esto? Y dice, no, es que le dolía. ¿Y a las otras? No. Sí, decía, sí. ¿Y a las otras le dolía? Y dice, sí, pero entonces, es que le dolía. Y claro, dice, bueno. Sinvergüenzas. Como dice mi amigo Pablo Iglesias, estamos en manos de canallas y además de ineptos, ¿no? Que si realmente solventaran nuestros problemas, pero lo real es que no lo hacen. Miren, en el libro he intentado dar respuesta a una frase de Ortega y Gasset que siempre me ha parecido muy clarividente, en un tiempo que se parecía mucho al actual, en los años 30, cuando él decía que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Es decir, que sigue siendo cierto que hay demasiada gente que no termina de identificar qué nos ocurre. Hay un 90% que está pagando el precio de esta crisis, está cayendo sobre nuestras espaldas. Las clases medias se están empobreciendo, las clases o los sectores más humildes están ya, bueno, pues eso, en cifras de empobrecimiento. Eso sí, hay una minoría que se está enriqueciendo, ¿no? Y además uno nota, que es así como empieza el libro, cómo los canallas están cada vez más envalentonados, ¿no? Y cómo la gente decente pues anda perpleja, ¿no? Anda que no sabe si reaccionar o no reaccionar. Uno lee esta lista de las cosas que acabo de mencionarles y uno se enerva, ¿no? Uno dice, ¿pero esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? O sea, nos están tomando el pelo. Resulta que el marido de la Cospedal, que de repente aparece en los medios de comunicación por enésima vez en asuntos turbios, y es la conferencia política del PSOE, y lo sienta en primera fila como diciendo, aquí estamos, somos más chulos que un 8, ¿no? Es decir, aguantad y tragad con todo, porque somos los que mandamos. Ya digo que tenemos que explicarnos, ¿no? ¿Por qué los canallas andan tan envalentonados? ¿Por qué la Coca-Cola está ganando tantísimo dinero y encima va y quiere despedir a gente, ¿no? Igual ocurre con Panrico. O acabo de venir de una conferencia en Mallorca. Tienen desde hace los últimos años, tienen la mayor ocupación que recuerdan. En cambio, con el discursito de la crisis no hacen nada más que despedir gente y obligarle a los que trabajan a trabajar más horas, ¿no? Es decir, es una impunidad absoluta que lo importante es saber por qué lo estamos tolerando, ¿no? Por qué tanta gente está interiorizando como si fueran razones propias las razones de sus verdugos. Y ahí es donde realmente puede tener sentido la tarea de un profesor de ciencia política, porque hasta ahora todo lo que les he contado pues es lo que vemos todos los días un poquito ordenado, ¿no? Pero no hay nada ahí que no veamos todos los días.
Lo importante es intentar contar aquello de lo que no nos damos cuenta. Y por eso he escrito un libro. Como bien estabas contando, ¿no? Un curso, pues porque soy un profesor. Si fuera un músico habría hecho una canción, ¿no? Pero soy un profesor, pues libros, ¿no? Urgente porque estamos en unos meses perdiendo el contrato social en nuestro país. Es decir, que el artículo 1, que dice que esto es un Estado social, democrático y de derecho, Estado social cada vez menos, ¿no? Cada vez, incluso ya trabajar no es una garantía de no ser pobre. Democrático, pues en absoluto, ¿no? Porque estamos viendo cómo cada vez tenemos menos márgenes de decisión sobre más cosas. Y de derecho, pues tampoco, ¿no? Porque no hay división de poderes real, ¿no? Porque aquí vemos que pues hay dobles varas de medir. Uno ve cómo le van a unos y cómo le va a otros, ¿no? Cualquier trabajador hace cualquier cosa y vamos, va a la cárcel de inmediato, ¿no? Y vemos cómo otros tienen que robar muchos millones para siquiera a lo mejor dormir una noche en la cárcel, pero después tienen unos bufetes de abogados tan poderosos y tienen tantas ramificaciones con los jueces que al final, pues nada, salen libres. Lo importante, ya digo, es ver lo que no se ve. Igual que un científico nos dice cuando miramos por la ventana que no es el sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, que es lo que nosotros vemos, sino que nos dice que es al revés, hace falta también la mirada del científico social para intentar explicar las cosas que no se ven. Y fíjese, en el libro he intentado analizar que hay 3 razones por las cuales la mayoría está siendo rehén de sus verdugos y que incluso está sosteniendo a sus verdugos. Esa cosa terrible que hemos visto a veces donde la gente vota al alcalde corrupto, ¿no? O acompaña al alcalde corrupto que sale del juzgado y dice: alcalde, solo tú eres necesario, los demás somos contingentes, ¿no? Como en Amanece, que no es poco. Pues de alguna manera eso requiere una explicación, si no nos volvemos locos. Es decir, que si no podemos explicarnos las cosas en la ciencia social, intentamos encontrar cuáles son las pautas de comportamiento de la gente. Porque de un loco no intentas saber cómo se comporta, ¿no? Sino que si se acerca un loco, pues que te aleja, porque igual te da un cacharrazo en la cabeza. Pero en la vida cotidiana tenemos que encontrar cuáles son las pautas de comportamiento, porque si no podemos operar, ¿no? Conjuntamente. Bueno, pues ya les digo, hay 3 cosas que creo que son relevantes, ¿no? Y que hay que identificar porque no las vemos. La primera es precisamente eso, que no estamos viendo las cosas, ¿no? Eso es el primer elemento. ¿Por qué no estamos viendo lo que está ocurriendo? En segundo lugar, tenemos que analizar por qué no nos duelen las cosas. Es esta pregunta que tampoco es tan sencilla. Y en tercer lugar, tenemos que entender que hay una parte también de nosotros, incluso una parte, no nosotros enteros, pero una parte de nosotros se ha encanallado también. Tenemos que analizar, ya digo, estas 3 cosas. ¿Por qué no vemos lo que ocurre? En segundo lugar, ¿por qué no nos duelen las cosas? En tercer lugar, ¿por qué nos hemos encanallado? La primera parte de por qué no vemos las cosas lo intento explicar analizando la condición de crisis de la época, que es una cosa que estamos contando en la ciencia social. Es decir, hay un mundo que se está marchando, pero no ha terminado de marcharse, y hay un mundo que está viniendo, pero no ha terminado de venir. La palabra crisis, a mí me gusta mucho. Yo todos los años, como ya tenemos siempre estudiantes chinos en clase, siempre, chinos están poniendo en todos los lugares, ¿no? a estudiantes. Bueno, pues siempre que los estudiantes chinos le digo, sale a la pizarra y escribe la palabra crisis, ¿no? Entonces dibujan siempre la palabra crisis, que son 2 ideogramas, 2 dibujitos, ¿no? Lo dibujan, ¿qué pone ahí? Crisis. Tapo con una hoja una de las partes y digo, ¿qué pone ahí? Y te dice, peligro. Tapo la otra y te dice, cuando le preguntas qué pone ahí, te dice, oportunidad. Es decir, que los chinos escriben la palabra crisis poniendo juntos el ideograma de peligro y el ideograma de oportunidad. Y en ese pensamiento dialéctico, al poner juntos peligro y oportunidad, ellos leen crisis. Bueno, pues la palabra crisis viene del griego, la nuestra, y venía del mundo de la medicina, y hacía referencia al momento en donde significa decisión, y es el momento en el cual un cuerpo enfermo o sana o se muere. El momento crítico es el momento donde se van a tomar grandes decisiones, ¿no? Gramsci, súper listo, en un tiempo en donde los secretarios generales de los partidos políticos de la izquierda eran grandes intelectuales, no estoy diciendo nada más que eso,
Gramsci, que era el secretario general del PC, del Partido Comunista Italiano, decía que en los momentos de crisis, él está pensando, escribiendo en los años 30, él dice que son momentos en donde hay instituciones que ya no valen, pero que siguen ahí, y hay otras que prometen, que están llegando, pero que todavía no han hecho su advenimiento. Y él plantea que en esos momentos surgen los monstruos. El momento actual es muy de eso. Miren, hay una serie de marcadores de certeza que orientaban la vida de nuestros mayores, incluso de algunos de ustedes. Eran como las pistas que te orientaban en la vida. Eran las pistas que te decían qué querías ser de mayor, cómo ordenabas tu vida, qué podías esperar, cuál era tu horizonte de expectativas. Esos marcadores de certeza se están disolviendo. Esas pistas se están disolviendo. Y cuando uno no tiene pistas, está despistado. Esas pistas, fíjense, solamente se las menciono, porque si no, no me queda tiempo a contar más. Pero se las menciono. Una muy importante, es el mundo del trabajo. Durante muchos siglos, y por supuesto durante todo el siglo XX, nuestro lugar en el mundo estaba vinculado al trabajo que desarrollábamos. Éramos ciudadanos gracias a nuestro trabajo, el que fuera. Y por eso las mujeres tardaron tanto tiempo en ser consideradas ciudadanas, porque trabajaban pero no estaban asalariadas. Y por tanto no formaban parte del contrato social. Bueno, pues nuestro lugar en el mundo, y claro, por eso las mujeres, si el lugar en el mundo te lo daba el tener una condición laboral asalariada, las mujeres al no tenerla, pues estaban como aparcadas, aunque trabajasen 2 veces o 3 veces más que nosotros, ¿no? Pero eso quedaba de lado. Bueno, resulta que, fíjense ustedes, el trabajo era el que nos decía dónde íbamos a vivir, qué tipo de amistades íbamos a tener, cuáles eran las expectativas para nuestros hijos, cuáles eran nuestras propias expectativas, qué podíamos consumir, qué no. Es decir, eso nos daba la subjetividad, es decir, nuestro yo social nos lo daba nuestro trabajo. ¡Ay, demonios! Hoy un trabajo no dura de media, es que ya ni 2 años. Y por tanto, el trabajo que era el espacio de identidad, hoy está absolutamente móvil, ¿no? Por eso siempre me gusta mencionar la película Full Monty, donde unos parados de larga duración en la Inglaterra de Margaret Thatcher deciden hacer, para sacar algo de dinero, un striptease masculino, ¿no? En un momento donde fue muy novedosa la película, porque los striptease en sociedades machistas pues siempre lo hacen las mujeres, ¿no? Pero que hicieran un striptease unos hombres, pues eso le daba a la película pues un poquito más de contenido. En esa película hay un tipo que de repente están viendo videoclips en la televisión para ver qué tipo de baile van a hacer, y uno de los personajes se encara a la televisión y empieza a gritarle a una chica que está agarrando un torno y contoneándose, y dice: así no se agarra un torno, tú no has tenido un torno en la mano en la puta vida. Cosa que era absolutamente evidente, ¿no? Pero su dignidad era saber manejar ese torno. Y si de repente cualquier señorita agarraba un torno solamente para hacer un bailecito, su dignidad quedaba de alguna manera en cuestionamiento, ¿no? Bueno, pues a ver qué vamos a hacer hoy, ya digo, cuando los trabajos ya no duran, ¿no? Cuando ya no tienen ningún tipo de estabilidad, cuando la Unión Europea desarrolla un concepto que se llama flexi-seguridad. Es decir, vas a trabajar siempre, pero muy flexible, ¿no? El mundo del trabajo, ¿no? Con estos cambios, no nos ha permitido encontrar, ya digo, todavía cuál es la alternativa. Creo que el mundo del trabajo, que fíjense ustedes que ha sido durante mucho tiempo el que ha orientado el pensamiento de la izquierda, ¿no? Digamos que la tarea principal de la izquierda durante el siglo XX ha sido que los trabajadores no fuéramos tratados como una mercancía cualquiera, es decir, que no ocurriera como las zanahorias o las patatas, que si suben mucho la producción de zanahorias baja el precio de las zanahorias. Pues para que eso no ocurriera, la izquierda desarrolló derechos laborales, sindicatos y demás. Bueno, todo eso hoy prácticamente está en cuestión. Pero recuerden la frase de Gramsci: lo viejo ya no sirve, pero no termina de marcharse, y la alternativa todavía no ha llegado. Te digo, la pérdida del mundo del trabajo nos tiene muy perplejos. La muerte de Dios, que decía Nietzsche, ¿no? Es decir, que Dios no muere de gripe, ¿no? Sino que la muerte de Dios es que Dios ya no está tan presente en las explicaciones sociales. E igual que el rey Juan Carlos no puede ser rey porque habla con Dios, ¿no? Sino que tiene que formar parte de algún entramado legal administrativo,
ya no podemos tragarnos, ¿no?, un rey de origen divino, en la misma dirección eso genera problemas. ¿Saben por qué? Porque las leyes, de repente, que antes estaban dictadas en vinculación a la moral de Dios, a la religión, hoy se han quedado en algo muy frío. ¿Por qué no aparcas en doble fila? ¿Por qué no aparcas la moto ahí malamente? Porque le haces una pedrería que pasa porque viene la multa y viene la grúa, ¿no?, a llevarse la moto. De repente las leyes se han enfriado. Y fíjese qué importante es por eso asignaturas como educación para la ciudadanía, ¿no?, para enseñar a los niños que las leyes son las bases morales de nuestro comportamiento y que cuando tú no pagas, por ejemplo, impuestos, no solamente eres un vivo, sino que eres un imbécil, ¿no?, que eres una mala persona, ¿no? Y claro, tú no puedes, si no puedes construir eso de manera religiosa como se ha hecho, ¿no?, también con muchos problemas, tienes que construir la moralidad de las leyes a través de la reciprocidad. Es decir, entender que vivimos en sociedad y lo que no queremos que nos hagan tampoco lo tenemos que hacer nosotros a los demás. Pero eso reclama también un comportamiento educativo pues muy alejado del actual. Claro, la muerte de Dios, fíjense ustedes, no significa que ya no esté la religión presente, pero que la religión ya no tiene la fuerza que tenía. Y qué curioso, ocurre como con el mundo del trabajo. Fíjense que esto es muy sutil. No es que desaparezca el mundo del trabajo, pero desaparecen los elementos más emancipadores del trabajo, lo que nos permitía ser ciudadanos. No es que desaparezca la religión, pero permanecen los elementos más autoritarios también de la Iglesia, ¿no? Vemos que aquí en España se va Rouco, ¿no?, descanse en paz, y el que viene, pues tampoco es que para tirar cohetes, ¿no? Claro. A ver qué pasa con el nuevo Papa, ¿no?, que, como yo no me canso de decir, es un Papa muy raro, ¿no? Porque claro, uno está acostumbrado a Juan Pablo II, que fue el paladín de la lucha anticomunista, ¿no? Era el brazo ideológico de Ronald Reagan, ¿no? Juan Pablo II es el responsable de romperle la columna vertebral a los curas de los pobres en prácticamente todo el mundo, a la teología de la liberación que nace del Concilio Vaticano II. Y Benedicto XVI, otro tanto, ¿no? Es el ejecutor en España, por ejemplo, de los teólogos más progresistas, ¿no?, aparte de grandes ocultadores de los pecados terribles, ¿no?, de la Iglesia bajo la dictadura y después. Y yo siempre digo que si será raro este Papa, que la frase que más repite todo el mundo para referirse a él es: este va a durar poco. Una manera de mostrar, ¿no?, esa profunda sorpresa. Bueno, la religión, ya digo, no tiene la fuerza, la familia, ¿no? Yo digo siempre que me está financiando un estudio el Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores, porque estoy intentando demostrar que el éxito de IKEA está profundamente vinculado al hecho de que las parejas jóvenes, cuando se juntan, cuando se casan, compran los muebles en IKEA porque 2 años y medio después, es cuando estadísticamente tienen que separarse, nadie se pelea por quién se va a quedar en esos muebles de mierda, ¿no? Y tengo un desarrollo, pero me da un poco vergüenza decirlo porque me falta un poquito de base empírica, ¿no? Pero estoy intentando construir una relación biunívoca entre cómo se va curvando la estantería Björk cuando me ponen los libros, como señal también de la curvatura del amor que se tiene en las parejas. Pero ya digo, me falta todavía un poquito de sustento científico. Bueno, la familia, la religión, las ideologías, ¿no? ¿Qué es hoy ser de izquierdas? Qué fácil es ser de izquierdas en el pasado, ¿no? Pero porque no te acerques mucho, si te aproximas un poquito, vuelves a encontrar 1000 problemas, ¿no? Yo soy de izquierdas, pero tú tienes algo que ver con Pol Pot, tienes algo que ver con Stalin, tienes algo que ver con... Es decir, no es nada sencillito, ¿no? Incluso tampoco qué es ser de derechas, ¿no? Porque de repente estamos viendo que los criterios de exclusión que están generando tanta violencia como el Tercer Reich, ¿no? Entonces, si uno mira la situación de Grecia, está generando más daño que el que les infligió en su día Hitler. Y no hemos visto a nadie marchando con el paso Ganz Marsch, ¿no? el paso de la OTAN, ¿no? Marchando Unter den Linden, porque es que no hace falta, ¿no? Para conquistar a los países y generar el mismo nivel de exclusión y de violencia que generó en su día el fascismo. Hoy puedes estar encorbatado y hacerlo
a través de la legalidad, incluso teniendo un aspecto bondadoso. Por tanto, digo, los criterios tradicionales se están también desdibujando. Es de izquierdas este tipo que le pillan con los ERE, sindicalista, y sale del juzgado levantando el puño y cantando a la Internacional, y dices, pues no sé si yo tengo algo que ver con este señor. Y fíjese que la sustitución de derecha o izquierda tampoco es que la estemos cambiando por algo muy sólido, ¿no? Porque no, los de arriba y los de abajo, que son categorías como muy flojas, son categorías débiles, pero que por lo menos en el corto plazo nos pueden servir para orientarnos, ¿no? En Gamonal, cuando de repente los ciudadanos, recuerden ustedes que en Gamonal el Partido Popular sacó mayoría absoluta en Burgos. Y en el barrio de Gamonal, mayoría absoluta del Partido Popular. Y en el programa del Partido Popular iba la reforma de la avenida. Y de repente, fíjense ustedes, cuando los ciudadanos se dan cuenta de que les están meando y les están diciendo que llueve, y de repente se tiran a la calle, ¿qué pasa? Van a empezar a preguntarse, ¿tú eres de derechas o de izquierdas? Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y que por tanto, fíjese, otra vez, son categorías que nos han servido para orientarnos durante mucho tiempo. Dedico todo un capítulo al libro a qué es la derecha, qué es la izquierda y qué es el centro, pero porque son categorías que están ahí, pero que ya no significan lo mismo. Y tampoco el capítulo al cual le dedico menos tiempo es a qué es ser de centro, ¿no? Porque los solventas de una manera muy sencilla. Los solventas dicen, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, soy de centro. Mentira. Siempre que dice eso, siempre es de derechas, aunque no lo sé, ¿no? Y luego la otra explicación, para ser de centro, lo que tienes que hacer es como quitar fuego a las cosas, ¿no? Conflicto capital-trabajo. Conflicto, violencia contra las mujeres. No, se le fue la mano un poco. Pero... Conflicto norte-sur. Los negros, ¿sabes? Yo no soy racista, pero cuando te empiezas a empezar frases así dices, que vendrá después. Yo por eso digo en el libro que nunca vamos a ver a nadie delante de un pelotón de fusilamiento. Justo antes de ser ejecutado, nunca vamos a escuchar gritar ¡viva el centro! Porque por ser de centro no te fusilan nunca, ¿no? Te fusilan por otras cosas, por ser de centro. No les sigo contando, pero no perdamos de vista lo que les estaba diciendo. Les estaba diciendo que estamos en un momento de pérdida de marcadores de certeza, ¿no? Es decir, de elementos. Y fíjense ustedes que detrás de esos marcadores de certeza había instituciones. La iglesia, el partido, el sindicato, la familia, la fábrica. Y todas esas instituciones están como, ya digo, moviéndose. Y todavía no sabemos por qué hay que sustituirlas. Fíjense que un tiempo de estas características, un tiempo tan movible, es un tiempo de crisis. Y fíjense que la crisis no es solamente económica, ahí no nos engañemos. La crisis también es ecológica. Hay medio planeta Tierra que hemos devastado. Ahora, como tenemos problemas económicos, nos hemos olvidado. Pero hay medio planeta Tierra que ya no lo podemos usar. Es espectacular la poca importancia que le estamos dando al asunto, la dificultad que tenemos para hablar de que no hay que crecer, sino que hay que decrecer. ¿Pero cómo va a haber que decrecer si estamos mal? Bueno, pues hay que decrecer para crecer de otra manera. ¿Qué ocurre? Que cuando ya venga el tsunami que se cargue a no sé cuántos, o cuando venga ya la sequía, o cuando no tengamos agua, o cuando... ¿Qué hacemos? Fíjese que hace poco Correa, en Ecuador, estamos respirando gracias a la Amazonía, gracias al Amazonas. ¿Y saben por qué? Porque ahí no ha entrado la ciencia todavía. Pero cuando entra la ciencia, se termina la naturaleza. En un árbol de la Amazonía, en un árbol, hay más variedades de hormigas que en toda Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque la ciencia mata la biodiversidad. La matamos, porque nos molesta y no nos damos cuenta de que al matar la biodiversidad, al final estamos cerrándonos las puertas a nosotros mismos. Bueno, pues resulta que en Ecuador hay petróleo. Y el petróleo está pegado a la Amazonía. Igual que un poquito más al norte, pues en Venezuela pues hay mucho petróleo. Claro, entonces Correa, apoyado por el que era entonces un ministro suyo, ahora están enfadados, deciden hacer una oferta del norte. Le dicen, oigan, existe Amazonía porque nosotros somos los guardianes. Páguennos, pues somos unos buenos porteros, ¿no? Tenemos la finca cuidadita, páguennos. Y les proponemos que nos paguen muy poquito, no llegaba ni a un tercio de no sacar el petróleo. Es decir, nosotros no sacamos el petróleo
y ustedes nos pagan por no sacarlo, porque no sacarlo implica que va a poder seguir existiendo la biodiversidad en la Amazonía y ustedes van a poder seguir disfrutando de aire limpio en el planeta. Como ustedes son muy ricos y nosotros somos muy pobres, coño, páguennos un poquito para que ustedes puedan seguir siendo ricos, ¿no? Y respirar, porque si esto se va al carajo, ustedes no van a poder respirar. Pues no. Nosotros hemos dicho, pues que no nos interesaba. Y entonces, en ese juego, esperando que Correa, presionado por su propia Constitución, que plantea que tienen que construir la buena vida, y la buena vida es imposible con un mal ambiente, desde el norte hemos pensado, bueno, no, vamos a presionarle, porque él, sus indígenas, su población, su Constitución, le va a obligar a no sacarlo. Y Correa dice que podría sacar el petróleo. Ups. Y de repente, claro, si sacan ese petróleo, la crisis ecológica, ya digo, no la estamos reflexionando, pero es una crisis ecológica, es una crisis de desplazamientos. Solamente en Colombia, solo en Colombia, estamos hablando de casi 7 millones de desplazados. En el mundo a día de hoy, la parte más importante de los desplazados ya es por cuestiones ecológicas, por cuestiones medioambientales. Ya no solamente por guerras, sino que el grueso de la gente se desplaza porque de repente hay una inundación, hay una sequía, hay un desastre medioambiental, la crisis es de inmigración, la crisis es inmobiliaria, la crisis es financiera, la crisis es de valores. La crisis es integral, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes que, y esto es una de las cosas importantes del libro, si la crisis es tan integral, si es cierto que lo viejo ya no vale, pero está ahí, y lo nuevo promete mucho, pero no ha llegado, ¿con qué gafas miramos esta realidad? Esa es una pregunta bien importante. ¿Podemos con las gafas viejas ver lo nuevo? La tesis mía es que no. Miren, en la Universidad Humboldt, en Berlín, hay una estatua de Marx y a la entrada, dentro del hall, hay una frase que seguramente es la frase más repetida por parte del pensamiento crítico durante 100 años, ¿no? Que es la tesis 11 sobre Feuerbach, de Marx, del Marx joven, ¿no? Y dice esa tesis, los filósofos solo han interpretado de manera diferente el mundo, y de lo que se trata es de transformarlo. Hegel, un gran filósofo, vale, era muy astuto, pero al final sus planteamientos solamente servían para justificar la monarquía prusiana. Marx, como discípulo de Hegel, dice, no podemos seguir filosofando para al final justificar lo que existe. Y los filósofos, vale, interpretan el mundo de maneras diferentes, pero ¿dónde está realmente lo relevante que es la transformación? Y por eso hace esa tesis. Yo, en cambio, estoy convencido de que tenemos que seguir, por supuesto, transformando el mundo, pero estoy convencido de que no vamos a transformar el mundo si no lo interpretamos de manera diferente. Es decir, que si tenemos la voluntad simplemente de, con las armas melladas del pasado, querer interpretar lo nuevo, no vamos a llegar a ningún lado. Les pongo un ejemplo, que tuve recientemente una discusión, lo cuento en todos lados, me invitaron al Festival Eñe, para presentar precisamente el curso urgente, ¿no? Y me tocó en la inauguración discutir con un tipo que se llama César Molina, un tipo simpático, listo, es un gurú. Un gurú es una persona que cena por la noche mucho y en las digestiones nocturnas ve un mundo que solamente se le plasma ante sus ojos a él y marca directrices cuales si mandatos divinos fueran. Y ganan una casa. Bueno, pues en la discusión yo estoy planteando que buena parte de los cambios que tienen lugar en el mundo tienen que ver con los desarrollos tecnológicos. Y el desarrollo tecnológico ahora mismo genera un momento donde ya no podemos ni siquiera compararnos con el pasado. Hay mucha gente que siempre, yo soy cada vez más enemigo, y es el corazón de la disciplina que yo enseño, de la ciencia política. Somos muy comparativistas y cada vez veo que es que no se puede comparar, cada vez se puede comparar menos, ¿no? Siempre me he hecho gracioso porque cuando llegué a Alemania había un profesor muy importante que el primer día lo repitió como 15 veces: los ejemplos son la claudicación del pensamiento, los ejemplos son la muerte del pensamiento. Quien pone ejemplos es que no sabe pensar. Yo recuerdo que levanté la mano y dije: perdón, ¿podría poner un ejemplo? Maldita la gracia que le hizo. Era alemán. Entonces,
Claro, yo siempre que me he reído de eso, hay una parte real, por algo que decía Lenin, es que los ejemplos siempre cojean, ¿no? Es decir, que cuando tú quieres comparar dos cosas, pues siempre, es que las cosas no son tan comparables, ¿no? Cuando realmente conoces las cosas, pues compararlas es mucho más complicado, ¿no? Entonces, ya digo, yo que soy hijo del comparativismo, cada vez creo menos que podamos jugar con eso, ¿no? El mundo está cambiando tanto que tenemos que encontrar, ya digo, elementos nuevos. Bueno, pero a lo que iba. Yo decía que en el desarrollo tecnológico, por primera vez en la historia de la humanidad, hay una oleada tecnológica que solamente destruye empleo. En otros momentos de la historia se creaba empleo, pero también se destruía, ¿no? Hoy me han entrevistado antes de venir para acá en Telesur y me preguntaban qué opinaba de una campaña brutal que hay en Internet contra Venezuela y que está solamente sembrada con mentiras, ¿no? Son fotos que están prácticamente el 100% trucadas. Es el 100%, ¿eh? Y te ponen fotos terribles que dices, pero ¿cómo puede estar haciendo esto la policía? Es en Siria, es en Ucrania, es en Israel, pero siempre las presentan como si fueran fotos que están teniendo lugar en Venezuela, ¿no? Entonces, claro, cualquier persona decente escucha los telediarios o ve en Internet esas fotos y dice, ya está el dictador Maduro, ¿no? Claro, cualquier persona decente tiene que hacerlo, ¿no? Y entonces, claro, ellos están asustados porque se está generando una corriente de opinión en el mundo muy poderosa contra Venezuela. Ya digo, cualquier persona decente debe pensar hoy que aquello es una dictadura, aunque hace 3 meses ganaron por 11,5 puntos respecto a la oposición que se presentó, ¿no? Entonces, pero bueno, como pensaban que la muerte de Chávez iba a significar que ya iban a ganar, y resulta que no, pues han desesperado y han dicho a la calle, ¿no? A la calle, y nos intentan contar. Yo cuando lo leía, ustedes los que conozcan el mundo, un poquito, no el periódico, sino el mundo en general, claro, que de repente te hayan generado la noticia de en Venezuela no hay papel higiénico, y dices, joder, ojalá fuera ese el problema en África, ¿no? No lo decía, pero sí, yo me acuerdo aquí el papel elefante aquel, ¿no? Y en los bares, las páginas amarillas, ¿no? Que parece que nos hemos limpiado el trasero con toallitas húmedas toda la vida, ¿no? En fin, pero toda la construcción de que se hunde Venezuela, que no hay papel higiénico y tal. Bueno, en fin, a lo que iba, me preguntan en Telesur, me dicen, ¿cree usted que habría que hacer algo para frenar toda esta mentira, ¿no?, que se está sembrando en Internet? Digo, pues miren, lo que tienen que hacer los gobiernos de América Latina es dar Internet gratis para que el pueblo entre en Internet, para que el pueblo tuitee, para que el pueblo tenga Facebook, ¿no? Porque la única manera de frenar eso no es de repente prohibir que exista Facebook, que es lo que hicieron en el siglo XVIII los luditas. Los luditas eran aquellos tipos que, como los telares impulsados por vapor destruían trabajos, decidieron organizarse para romper telares. Y Marx decía, vais fatal porque no vais a ser capaces de cambiar absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es, hazte hacker o hazte activista. Si te está votando a ti el 60% del pueblo, haz al 60% del pueblo tuitero y haz al 60% del pueblo facebookero, ¿no? Y claro, es de lo que se trata, porque de lo contrario estás perdido, ¿no? Porque intentar poner frenos a eso no va a ningún lado. Bueno, pero voy, que me estoy enrollando. Ven, menos mal que lo he advertido, ¿eh? Mucho que hablaba mucho, pero ya me voy a ir callando. Me voy a ir callando de verdad. Decía que este señor planteó esto, que ya se destruye empleo y no se crea, que nos cobramos en los supermercados, que nos echamos la gasolina solos, que sacamos el dinero del cajero y que las máquinas producen máquinas. Y que por tanto tenemos que asumir que el desarrollo tecnológico está destruyendo empleo. Y va este señor y me dice, quieto ahí, ya estáis los apocalípticos, ya estáis los izquierdistas. No es así, me dice, pues ilumíneme porque lo que tengo yo leído. Dice el tipo, vengo de Massachusetts. Y hay un tipo que me ha puesto un ejemplo donde en el desierto de Nebraska han probado un prototipo de coche que tiene una autonomía de
70.000 kilómetros, creo que me dijo, sin accidentes y sin conductor. Lo cual implica que van a desaparecer los taxistas de nuestras ciudades. Digo, por eso refuerzo un poco mi argumento, ¿no? Me dice, no. Cuéntame, gurú. Y me dice, porque también se genera empleo. Digo, cuénteme, porque estoy de acuerdo con usted que el coche ese... Me dice, el tipo que inventó el prototipo del coche, ese tiene empleo, ¿no? Digo, pues vamos a ir mañana al gremio de taxistas y le vamos a contar que tranquilos, que en el futuro hay un horizonte muy claro, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? Sin ningún tipo de broma. Que cuando tú haces un análisis con nuevas herramientas de nuestra realidad, si eres decente y honrado, las conclusiones que sacas tienen que ser, por ejemplo, en este caso, las que te lleven a entender que si ya no hay trabajo para todos, hay que repartir el trabajo que hay. Es una conclusión casi evidente. Si ya no va a haber trabajo para todos, tendremos que repartir el trabajo que hay. Segunda conclusión que uno tiene que sacar, tenemos que empezar a producir empleos que tengan como eje central al ser humano. Por ejemplo, los cuidados, por ejemplo, la atención, por ejemplo, la artesanía, por ejemplo, esos elementos que tengan más mano de obra y menos intermediación. Y en tercer lugar, si ya no va a haber trabajo para todos y tenemos que repartir un menor trabajo, tendremos que entender que ya no vamos a ser ciudadanas ni ciudadanos en virtud del trabajo, sino que tenemos que añadir algo más para poder ser ciudadanos, es decir, por ejemplo, una renta básica para cualquier persona que viva en nuestros países. ¿Y saben cuál es el problema? Que si tú eres honesto, las conclusiones son muy evidentes, pero si tú estableces que hay que recuperar por parte del sector público una economía de los cuidados, que se traduce, fíjense ustedes, por ejemplo, a una agricultura más ecológica, que se traduce en mayores atenciones a los niños y a los mayores, que se traduce en que hay que recortar la jornada laboral, y que se traduce igualmente que hay que poner una renta básica que claramente hay que financiarla con impuestos. Si tú asumes eso, no te invitan a Massachusetts y te quedas sin que nadie te ponga ejemplitos de Nebraska. Eso es lo que pasa, ¿no? Por tanto, les decía, fíjese, he intentado en el libro contarlo, necesitamos nuevas herramientas para pensar ese tipo de cuestiones. No los vemos, pero no lo vemos, y por tanto, fíjese, necesitamos nuevas gafas para mirar. Lo segundo ya solamente lo menciono, ¿no? Para que podamos tener debate. Lo segundo es que no nos duelen las cosas. Yo lo he contado ahí, lo conté la primera vez en ese libro, en El gobierno de las palabras. Este libro es como un resumen de todo lo que yo he venido pensando. Y ¿por qué no nos duelen las cosas? Yo esto lo entendí con El Espartaco. El Espartaco, la novela de Howard Fast. Una novela espectacular, ¿no? La película también es muy, muy buena. La película, de hecho, participó el propio Fast en el guión. Y yo cuando les hablo de libros que a menudo tienen detrás también grandes películas, Fahrenheit 451, Las uvas de la ira, son novelas espectaculares con muy buenas películas, y los alumnos siempre dicen, profe, ¿vale la película? Entonces yo siempre les cuento la historia esa de la cabra que está en un pasto, ¿no?, comiéndose un rollo de película, y llega otra cabra y le dice, ¿te gusta? Y dice, sí, pero me gustó más el libro. En el Espartaco de Howard Fast se explica, el tipo lo metieron 2 años en la cárcel por no denunciar ante el Comité de Actividades Antiamericanas a sus compañeros, ¿no? Espartaco lo sacan de la mina y lo llevan a la escuela de gladiadores porque se ha puesto de moda que los gladiadores mueran en la arena para los satisfechos romanos ricos. Y para el pueblo embrutecido todavía no había fútbol y había peleas de gladiadores, que más o menos lo mismo, pero sin pelotas. O, bueno, no demos vueltas. Se lo llevan a Espartaco, lo sacan de la mina, y Espartaco no está a disgusto, porque el horizonte de la mina era morir. Y los tratan un poquito mejor, ¿no? Para que den un mayor juego en la arena, pues los alimentan un poquito mejor, les pegan un poquito menos, el tipo está contento, está mejor. El problema es que llega a la escuela de gladiadores, llega Crax, un galo, que era un esclavo que se había levantado